Muy buenos días, profesor y alumnos. Nosotros somos el equipo número 5 y nuestro tema es las prácticas de corrección y estilo. Los integrantes de nuestro equipo lo conforman Calderón Pineda Max Yael, Gil Aguilar Brenda, Sandoval Dulce Daniela, Yáñez Enríquez José Alberto y su servidor García Sánchez Daniel. Punto 3. El editor y el corrector de estilo. Para iniciar con nuestra exposición vamos a comenzar mencionando qué es un editor y un corrector de estilo, para entender más a detalle las prácticas de corrección y estilo que se llevan a cabo en este ámbito laboral. Las diferencias entre un editor de textos y un corrector de estilo en algunas ocasiones confunde a las personas en cuanto a significado del concepto y sus funciones. Esto tiene sentido porque son profesiones que comparten conocimientos sobre la lengua y la redacción, además de algunas tareas que realizan que son similares. Pero a pesar de ello, sí hay distinciones entre editores y correctores de estilo. ¿Qué es un editor? Los editores trabajan sobre todo con textos que se van a publicar en algún medio. Su tarea es verificar la corrección del texto, tanto en términos de contenido como de escritura. La labor de un editor es que las ideas que se publiquen sean veraces. Además, tiene la autoridad para recortar, seleccionar y reordenar los textos que los autores les envían, aunque un buen editor procura respetar la voz del autor en todo momento. Al mismo tiempo, los editores necesitan homologar los textos a los lineamientos del medio de publicación, ya que son un enlace entre el escritor y la editorial, revista o grupo en el que se vaya a publicar el texto. Se aseguran de que el escrito siga los parámetros de extensión, organización, temática y cualquier otro requisito que solicite el medio de publicación. Por ejemplo, el editor elige las fotografías o el diseño visual del texto. Su labor y conocimiento van más allá de la redacción o reglas gramaticales. ¿Qué es un corrector de estilo? Los correctores de estilo, por otro lado, trabajan con cualquier texto independientemente de si se publicaran o no. Su labor es más cercana a los autores, pues se encargan de entablar un diálogo con estos para que las ideas del texto se entiendan, la redacción sea sencilla y se apegue a las reglas gramaticales. Los redactores verifican línea por línea que los textos estén bien escritos, sean coherentes, no redundantes y sean fáciles de comprender. Su labor es sugerir cambios para que el texto alcance la mejor versión de sí mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre un editor y un corrector de estilo es que los correctores de estilo se enfocan en las minucias de los textos, apoyan a los autores a encontrar su propia voz y se aseguran de que el texto final esté escrito de la mejor manera posible. En cambio, los editores tienen una perspectiva más general. Su labor es ser un puente entre los textos y los medios de publicación, y al mismo tiempo, su decisión y conocimiento abarca también temas de diseño, no solo de contenido. Lo cierto es que ambas profesiones son necesarias al momento de trabajar con el contenido escrito, ya sea para medios digitales o para impresos. 3.1. Definición. Editor. Persona o empresa encargada de llevar a cabo la edición de un material impreso y o audiovisual, por lo general realizando de forma íntegra todo el proceso. Se encarga de asignar las pautas a los periodistas del medio de comunicación. Además, corrige, propone y jerarquiza el contenido de la información. Corrector. Su función es revisar un texto para limpiarlo, eliminando los defectos de redacción, errores gramaticales, impropiedades léxicas, porque su objetivo es arreglar un texto y lograr que el lector pueda comprender lo que como autores hemos querido decir a través de las palabras. 3.2. Ubicación y funciones. Editor. También es conocido como jefe de información. Un editor debe ser un lector ávido. Cada nota pasa por el editor, quien lee y revisa que la calidad sea la mejor. El editor asigna las pautas, es decir, las fuentes que van a cubrir los periodistas, y jerarquiza cuál de las noticias de la jornada es la más importante.
Además, supervisa los procesos durante la obtención y redacción de la información para que, asimismo, los datos lleguen más rápido. Sin embargo, el trabajo de los editores no es igual en todas las empresas. Este dependerá del formato y/o estructura con la que trabaje el medio de comunicación. ¿Cómo debe ser un editor? Requieren de experiencia, conocimientos y habilidades que van de lo profesional a lo social, siendo en parte líderes y maestros, pues. Un buen editor debe ser un buen periodista. El trabajo del editor es una carrera contra el tiempo. De aquí que los editores no tengan fama de ser las personas más dulces del mundo. Con tanto en mente y tan poco tiempo para coreografiarlo, un editor suele tener poca paciencia para entrar en explicaciones o discusiones innecesarias, poniendo en prueba sus habilidades comunicativas para lograr ser conciso y firme, sin caer en el autoritarismo o el maltrato. Debe tomarse decisiones críticas sobre la marcha, pues dependen de su prudencia y buen juicio para salir adelante. Dicho criterio se alimenta gracias a la experiencia y el sentido común, y claro, es el menos común de los sentidos. Debe inspirar confianza, además de ser franco y justo. En síntesis, debe ser capaz en toda la extensión de la palabra. Corrector. En las editoriales, periódicos e imprentas, persona encargada de revisar y corregir las pruebas antes de la impresión. Su finalidad es que los textos lleguen libres de faltas de ortografía, discordancias u otros errores a las manos del editor, agencia literaria o al público. Debe tener un excelente dominio de la gramática normativa, del léxico y vocabulario de la redacción. Cuando se realiza la corrección de un texto, el objetivo final deberá ser que el autor conozca sus puntos débiles y aprenda cómo corregirlos. El buen corrector debe seguir algunas de estas tareas. No modificar la obra. Solo se atiende a la estructura de la obra, a su presentación, al qué se dice y cómo se expresa. Solo trabaja el estilo y los aspectos ortográficos. Se debe poner atención en la ortografía, la construcción sintáctica de las oraciones, la falta de concordancia, los errores estilísticos, gramaticales y léxicos, los recursos lingüísticos y, claro, valorar la calidad literaria de la obra. Diferentes tipos de corrección. Existen distintos tipos de corrección en función de lo que se concierne a su trabajo. Existen dos tipos de correctores, tipográficos y ortográficos. Aconsejar. No solo basta con la valoración general de los aspectos a corregirse, sino que el corrector ha de aconsejar, orientar, ofrecer toda la documentación o información a su alcance para que los autores mejoren sus textos. Justificación. Deberá justificar en valor al contenido cada una de las correcciones de las que se cree es precisa en el texto. Plantilla. Además, es precisa su elaboración, pues. Ahí se establecerán distintos apartados que se van a valorar, facilitando así su labor. Anotaciones o comentarios. Se establecen en los márgenes del texto y funcionan para aclarar los errores que se han de corregir. Economía. Cuando un error se reitere en la obra, el corrector procurará detenerse en él, de manera particular, en una posterior valoración general. Lenguaje específico. Es un intelectual capaz de interpretar un texto con claridad y valorando a través de un lenguaje específico y de una terminología clara y precisa. Prevalecerá siempre la opinión del autor. El corrector no impone su estilo personal, no hará modificaciones del texto, tan solo aportará ideas para mejorar léxica o sintácticamente el mismo e indicará los errores que van en contra de la norma lingüística. En caso contrario, si viera la necesidad de modificar alguna parte del texto, deberá consultar siempre con el autor. Tema 3.3. Especialización. Si bien ya hemos visto un poco de la diferencia entre el editor y el corrector de estilo, es posible que todavía existan confusiones entre cuál es el área de especialización de cada uno, es decir, qué es lo que hace diferente a uno del otro y, con base en estas diferencias, qué es lo que van a lograr hacer con nuestro texto. Entonces, teniendo en cuenta este diagrama de Venn, podemos ver que si bien hay cosas que tienen en común, como el hecho de que comparten conocimientos sobre la lengua y la redacción, y ambos trabajan con textos, también podemos ver que hay una amplia variedad de cosas en las que son diferentes. Por ejemplo, el editor prepara un texto de acuerdo a ciertos criterios.
Esto quiere decir que existen ya ciertas normas que está teniendo el editor en cuenta para así poder hacer la corrección del material con el que está trabajando. También trabaja con material que se va a publicar. Corrige el contenido y la escritura. Corrobora que las ideas sean veraces. Esto quiere decir que el editor no solo ve la parte textual o no solo se toma en cuenta las palabras, sino que el editor también busca que lo que se está comunicando sea verdad y que los datos sean relevantes o que sean lo más actuales posibles. Esto con el fin de que el lector o la persona a la que va a llegar el texto pueda comprender de buena manera el tema del que se está tratando y que además no sea engañado o que la información que se le hace llegar no sea manipulada. O bueno, esto es de preferencia. Recorta, selecciona y reordena los textos. Pensémoslo como si se tratara de un costurero. El editor tiene la tela, o sea, tiene el material con el que se va a hacer un vestido, y puede que llegue alguien con una propuesta sobre la prenda de ropa que se va a hacer. Sin embargo, el editor tiene la posibilidad de que, si por ejemplo no les gusta el corte de las mangas, puede hacer un cambio en estas para que así el vestido se vea mejor o de alguna manera se ajuste más a la persona que lo va a utilizar. El editor también debe procurar respetar la voz del autor. Si bien tiene la libertad de tomar partes del texto y quitarlas o poner un párrafo antes que otro, el editor tiene que respetar la esencia que le está imprimiendo el escritor a su texto. Entonces, no debe de dejarse llevar por las cuestiones que él considera que son mejores. El editor alinea los textos a las normas del medio de publicación. Es decir, las palabras que ya están en este material que le fue brindado no simplemente tienen que cumplir con normas gramaticales, sino que también se deben de tomar en cuenta las cuestiones que pueden verse mal o que pueden ser erróneas al momento de realizar la publicación o, en todo caso, la impresión del texto. Entonces, teniendo en cuenta el texto que le fue mandado por el escritor original, el editor lo que hace es mejorarlo para que pueda cumplir con las cosas que ya se toman en cuenta al momento de hacer la impresión de la revista o del medio. Por último, también tenemos que el editor es un enlace entre el escritor y la organización que publicará el producto final. Por otra parte, el corrector altera o cambia la obra escrita para quitar defectos o darles mayor perfección. Es decir, el corrector no se enfoca tanto en el contenido de lo que se le está presentando, sino que toma las palabras que están mal o toma algunas ideas que no son 100% comprensibles y hace sugerencias al escritor para que se pueda comprender mejor su idea. Trabaja con cualquier texto sin importar si se publicará o no. Entabla un diálogo con el autor para que sus ideas se entiendan, la redacción sea sencilla y se apegue a las reglas gramaticales. Esto se enlaza un poco con el primer punto, es decir, que el corrector de alguna forma tiene más interacción con la persona que escribió el texto original. Esto con la intención de hacerle algún tipo de retroalimentación para que el mismo autor tenga la opción de corregir o de mejorar o de decidir lo que va a suceder con el texto. El corrector verifica línea por línea. Además, sugiere cambios para que el texto alcance la mejor versión de sí mismo. Entonces, podemos decir que el editor es brindado con material, con texto, para que así éste pueda alcanzar las metas que ya están estipuladas por el grupo que lo va a publicar o para que siga ciertas normas que ya están establecidas. El corrector, en cambio, podemos decir que trabaja en equipo con el autor para que así el texto logre ser lo más perfecto posible. 3.4. Prácticas de corrección y estilo. Teniendo claras las diferencias entre el editor y el corrector de estilo, podemos darnos cuenta de que el especialista requiere varios pilares que le ayuden a sustentar los cambios y sugerencias que efectúa. Por esto, es necesario hablar de los fundamentos en los cuales se basa para hacer su trabajo. A continuación, veremos algunos puntos con los cuales el corrector de estilo trabaja para poder hacer mejor su trabajo. 3.4.1 Herramientas.
A comienzos del siglo XVII, el corrector Hieronymus Horschuch publicó el primer manual técnico para correctores de pruebas. El manual pretendía eliminar los errores, hacer más comprensible el libro y de esta manera mejorar su utilidad. Al mismo tiempo, demostraba de qué manera un libro puede ser un objeto de uso incluso durante su proceso de producción. El proceso ha variado muchísimo desde el siglo XVII hasta hoy, al ritmo de las sucesivas tecnologías de revisión de textos, diagramación e impresión. De la misma forma, el rol del corrector se ha ido transformando. Aunque su peso en el proceso de fabricación del libro ha sido siempre relevante, en la medida en que su labor conlleva una permanente atención a la obra y su creador, al destinatario de la misma y a la instancia mediadora que hace posible el vínculo entre ellos, la editorial. Para señalar la importancia de los correctores, aún fuera del ámbito bibliográfico, basta indicar un dato aportado por Roger Chartier, según el cual el papel de los correctores en la fijación gráfica y ortográfica de la lengua ha sido mucho más decisivo que las proposiciones de reforma de la ortografía sugerida por los escritores. Cuando se elabora un escrito es necesario leerlo y releerlo hasta lograr afinarlo. Es decir, nunca se debiera entregar sin ser revisado y corregido tanto en su forma y contenido. A continuación se presentan diversos aspectos que los autores del libro Saber Escribir nos recomiendan cuidar. Observar que el orden secuencial y jerárquico de las ideas desarrolladas se sigue en relación con el índice y la estructura establecida. Esto implica que la idea esencial y las secundarias estén bien desarrolladas. Revisar que la distribución de epígrafes, subepígrafes y títulos elegidos sea clara y comprensible para el público a quien se destina el escrito. Cuidar la extensión, el orden y el grado de vinculación de los párrafos. Que estos sigan criterios lógicos para lograr la coherencia y la unidad de sentido textual que aportan las informaciones, las explicaciones, los argumentos y los ejemplos que los conforman. Revisar que la concordancia y la presentación ordenada de las oraciones que integran los párrafos sea la adecuada. Modificar las frases poco claras, largas y complejas por otras más sencillas. Cuidar que el orden de los elementos de las oraciones y frases responda a las exigencias gramaticales. Sustituir en las construcciones sintácticas las discordancias, las construcciones relativas, las dobles negaciones, la acumulación de palabras de significado similar, las expresiones burocráticas, las frases hechas abundantes, etc. También debe darse preferencia a las construcciones activas en detrimento de las pasivas. Comprobar que el grado de precisión y variedad del léxico empleado sea el adecuado, con el fin de sustituir, suprimir o añadir palabras, siempre que ayude a clarificar y hacer más ameno y fluido el texto. Se evitarán las palabras superfluas y vacías de contenido, por ejemplo las muletillas, comodines, etc. La corrección ortográfica debe centrarse sobre todo en el uso normativo de las letras, de las reglas de acentuación y de los signos de puntuación. Sustituir la repetición de sonidos y las simetrías por formas más naturales con el fin de evitar cacofonías y aliteraciones. Se debe prestar atención a las convenciones de márgenes, espaciados interlineales y sangrados. 3.4.2 Signos usados en la corrección de estilos. Desde los tiempos en que se componía imprenta, el corrector marcaba en el papel los cambios del texto que el componedor debía efectuar. Hoy en día, los signos de corrección editorial se siguen empleando para que el corrector de pruebas comunique esos cambios al maquetista o editor. El signo se hará preferiblemente con tinta roja sobre el texto y repitiendo en el margen de las galeradas. En este segundo caso es una llamada. Dele o deletur. Este signo deriva de las letras griegas Fi o Z, y algunos correctores utilizan incluso la clave sol. Omisión. Este signo indica que falta algo en el texto. Inversión. Para señalar un cambio de posición de letras, palabras o incluso partes de una oración. Insertar coma. La letra griega lambda se emplea genéricamente para indicar la inserción de una coma. También se puede usar una llamada cualquiera y escribir una coma en el margen.
Insertar punto. Insertar espacio. El signo para insertar espacio es similar a la almohadilla. Eliminar espacio. Abrir párrafo. Se trata de hacer que un punto y seguido sea punto y aparte. Aunque a veces no sea estrictamente punto y aparte, permite ganar blanco. Cerrar párrafo. El caso contrario al anterior. Posibilita ganar una línea en blanco en la edición. Poner tilde. Quitar una tilde. Cursiva. El texto subrayado simple debe componerse en cursiva. Los títulos de libros, canciones o películas, por ejemplo, se escriben en cursiva. Caja alta. El texto subrayado triple debe componerse en caja alta. La caja baja. El texto marcado debe componerse en caja baja. Se refiere a las minúsculas. Negrita. El texto subrayado con una línea quebrada debe componerse en negrita. Algunas señales anteriores pueden combinarse entre sí. De ese modo, un texto subrayado con una línea continua y otra quebrada significa componer en cursiva y negrita. Y para finalizar está el llamado stet. Este término procede de la expresión inglesa let it stand, que es déjalo estar. Si nos equivocamos al corregir y somos conscientes de ello, subrayamos o marcamos la corrección con línea discontinua para enmendarlo. Tema 3.4.3 Manual de estilos o criterios editoriales. Un manual de estilo es una guía compuesta por un conjunto de criterios conceptuados por normas para el diseño y la redacción de un documento, ya sea para el uso general o para ser utilizado por los redactores de periódicos u otras organizaciones. El seguimiento de un manual de estilo permite publicar siguiendo una uniformidad de estilo. Los manuales de estilo son frecuentes en el uso general y especializado en los medios escritos, orales y ortográficos, y para publicaciones de estudiantes y académicos de diversas disciplinas, como lo es la medicina, el periodismo, la abogacía, el gobierno, las empresas y la industria. El manual de estilo se compone tanto de normas lingüísticas como de estilo para que el mensaje sea más coherente, eficaz y correcto. Las cursivas se emplearán únicamente en los siguientes casos: para referirse a títulos principales de obras en el cuerpo del texto, para referir extranjerismos o vocablos representativos de jergas y para resaltar palabras o fragmentos. El uso de negritas se reservará únicamente para títulos de capítulos y subcapítulos o su equivalente dentro del texto. En el caso del punto, ningún título o subtítulo llevará punto final. El punto se escribirá siempre detrás de las comillas, los paréntesis y de las rayas de cierre. Las comas y el punto y coma en general se usarán únicamente en dos casos: para delimitar incisos, y siempre se escribirá coma detrás de las siguientes palabras. Los dos puntos representan una pausa menor en el discurso. Es por eso que se utilizarán en los siguientes casos: ante una enumeración explicativa, tras una enumeración para precisar o comentar lo que ella representa, antes de una cita textual en estilo directo, detrás de vocativos con los que se inicia un texto o discurso y cuando se introduce una ejemplificación tras expresiones. En el caso de las comillas, solo se utilizarán para insertar citas textuales en el párrafo, referir apodos o seudónimos y para referirse al doble sentido o sarcasmo. Es importante recordar que cuando se encierra una oración entre comillas, el signo de puntuación final se coloca siempre fuera de estas y nunca dentro. Guiones y rayas. En general, usaremos guión en los siguientes casos:
como vinculación de elementos que integran una palabra compuesta y para representar operaciones y símbolos matemáticos. La raya se utilizará en los siguientes casos: para la introducción de aclaraciones o incisos, es decir, no se dejarán espacios entre el signo de apertura y la primera palabra, y entre el signo de cierre y la última palabra. Los paréntesis se utilizarán para insertar en un enunciado información complementaria o aclaratoria. En general, se utilizan para la interrupción del enunciado para insertar un inciso aclaratorio o accesorio, aunque también las comas y las rayas se utilizan para enmarcar incisos. El uso de los paréntesis implica un mayor grado de aislamiento del enunciado que encierran con respecto al texto en el que se inserta. También se utilizan para la introducción de opciones en un texto. Mayúsculas y minúsculas. Escribiremos con minúscula inicial frases y oraciones procedidas por los puntos, salvo cuando sea estrictamente obligatorio el empleo de mayúsculas, por ejemplo, para el caso de citas directas o de nombres propios. También utilizaremos minúsculas para los nombres de los días de la semana y los meses del año. Las mayúsculas se utilizarán para nombres propios, incluidos apodos y apelativos por antonomasia. También para fechas históricas como épocas, acontecimientos históricos y movimientos culturales. También se utilizan mayúsculas para títulos, cargos y nombres que reemplazan al nombre propio. El uso de números. Las cifras del 0 al 29 se escriben en letras, pues caben dentro de una sola palabra. En cambio, las cantidades que ocupen dos palabras se escribirán con cifras numéricas. En el caso de la hora, se marcará con 2 puntos. Si se utiliza el formato de 12 horas, se colocará un punto detrás de las letras AM y PM. Para las fechas, años y décadas, cuando se detallan fechas exactas no se emplearán ordinales, sino cifras numéricas, salvo el caso del primer día de cada mes, en el que se podrá optar por la cifra numérica o el ordinal. Para citar, existen 2 tipos de cita, las indirectas y las directas. Las indirectas corresponden a una paráfrasis de un fragmento de una obra, es decir, a una explicación de un fragmento de texto para ilustrarlo o hacerlo más claro. Las directas corresponden a citas textuales de una obra que requieren de un formato especial para su presentación. Se debe citar cuando se copian directamente las palabras escritas por otro autor o cuando se transcriben sus ideas utilizando palabras propias. Es importante citar para protegerse de los cargos de plagio, también para apoyar hechos específicos o afirmaciones que se han hecho en un trabajo propio y para demostrar que éste tiene una base sustancial verdadera. Igualmente, para demostrar la realización de una investigación profunda y permitir a los lectores identificar y recuperar fácilmente las fuentes para su propio uso. Conclusión. La corrección y revisión de textos son 2 piezas del mismo rompecabezas. Aunque son fundamentalmente puestos de trabajo diferentes, los 2 son pasos esenciales en la producción de materiales tales como periódicos, anuncios, libros, revistas, etc. Mientras que las funciones de las 2 posiciones pueden cambiar dependiendo del producto específico. La diferencia más importante es que los editores de textos se centran exclusivamente en las palabras, mientras que los correctores deben garantizar la exactitud del producto terminado. La corrección consiste en la edición para la publicación, especialmente hablando en la puntuación, ortografía, estructura gramatical, estilo, etc. Los correctores de estilo se enfocan en las minucias de los textos, apoyando a los autores a encontrar su propia voz, y se encargan de que el texto final esté escrito de la mejor manera posible. Y el editor es un puente entre los textos y los medios de publicación, ya que incluso abarca temas de diseño. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Central de Libros, yo soy Samia y el día de hoy vamos a tener a una invitada muy especial con nosotros.
Le vamos a hacer un par de preguntas para conocerla más, conocer su trabajo. Y bueno, hoy tenemos el honor de entrevistar a Michelle Griffin. Ella es editora de aquí en Central de Libros, Me Gusta Leer, y en Penguin Random House. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito, te presentas para que te conozcan? Claro. Muchas gracias por la entrevista. Bienvenidos. Yo soy Michelle Griffin, soy editora en Penguin Random House, de los sellos Suma de Letras, Plaza y Janés y algunos libros de Aguilar. Oye, bueno, queremos hacerte unas preguntas para que los que nos estén viendo ahorita puedan conocerte un poco más y conocer tu trabajo. Entonces, bueno, muchos de nosotros sabemos cuál es la tarea de un editor, ¿no? Sabemos lo que hace un editor, pero no la conocemos a profundidad. Entonces tú dinos, si yo soy un autor ahorita y te entrego mi borrador o mi manuscrito, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer con él? Bueno, primero que nada lo tengo que evaluar para ver si es algo que va con los sellos con los que yo trabajo. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento y una línea y una voz que yo tengo que cuidar dentro de esos sellos. Entonces puede ser que tu manuscrito sea muy bueno o tu propuesta muy buena, pero tal vez no tiene nada que ver con los temas con los que tocamos en esos sellos. Entonces ahí es cuestión de recomendárselo a otro editor. O si tu manuscrito y tu trabajo requieren de algunos cambios o de pulir, etcétera, también mi labor es hacértelo saber y decirte, bueno, en este momento el material que estás entregando no es publicable, pero le puedes trabajar aquí y por acá para que en el futuro pueda ser un trabajo publicable. Ok. Oye, ¿y esta es la primera labor que tienes dentro de una editorial? ¿Te has desenvuelto en algún otro tipo de área o solamente has sido editora? Me he desenvuelto también como editora de contenidos más cortos en revistas y bueno, eso me preparó mucho para los sellos para los que yo trabajo y para el mercado para el que están dirigidos estos sellos. Y si bien, bueno, aquí el desarrollo del contenido es mucho más de largo aliento y también la obra permanece mucho más tiempo en el estante, pues sí fue una buena escuela para entrar ya como editora de libros. Claro, fue tu preparación, ¿no? Exacto. ¿Y cuántos años llevas trabajando de editora? Bueno, primero como editora de revistas 13 años y ahora en libros 3 años y medio. Perfecto, ya tienes mucha experiencia. Y bueno, ¿existe algún reto actualmente al que te has tenido que enfrentar pero que no has podido superar? O sea, como algo que los escritores te entreguen y digas, es que sigue pasando, ¿no? Después de tantos años sigue pasando. No está tanto dentro del trabajo de los escritores porque, bueno, cada quien tiene un camino y habrá quien sepa desarrollar mejor los personajes o hay quien sabe hacer un mejor plot. Pero pues eso es trabajo del día a día y no es tanto un reto. El reto yo creo y lo encuentro más en cómo está el mercado actualmente y lo que tú como editor tienes que hacer para hacer llegar tu libro a los lectores correctos. Hay millones de libros en el mercado y también hay mucha información y mucho contenido en redes y en línea que distraen a los potenciales lectores. Entonces pues ahí tú tienes que entrar también a la competencia. Y también como editor, pues no nada más, ya no es esta figura del editor antiguo que se sentaba en un escritor y con el autor trabajaba en el manuscrito. Y si bien sí haces eso ya pasa a ser como un 30-40% de tu tiempo y el otro tiempo también lo tienes que dedicar a ver oportunidades para tu autor, para que tenga más exhibición, para que pueda estar en puntos de venta alternos a los que son las librerías, etcétera, y encontrar pues ahora sí que opciones fuera de la caja para que se venda su libro. Y justo ahora que tocas este tema, yo te iba a preguntar más adelante, pero de una vez lo haré. ¿Cómo ves este cambio que se ha hecho, ¿no? De pasar de los libros físicos a la transición de que ahora hay libros digitales, la gente está prefiriendo leer en sus dispositivos? Sé que muchas editoriales o muchos escritores se han visto como retados o intimidados ante el cambio, pero ¿tú cómo lo ves? ¿En tu opinión es bueno, es favorable, no? Para mí es muy favorable porque cualquier plataforma que te permita atraer nuevos lectores y atraer a más gente a la lectura es bienvenida. Así como cualquier tipo de libro, comercial, literario, no ficción, etcétera, lo que le abra una ventana a un lector para mí es muy valioso. Y
En cuanto al crecimiento de las personas que usan ahora dispositivos electrónicos en lugar de libros, creo que ese crecimiento ya llegó a su punto más alto y ahora se mantiene sostenido, y que las personas que les gusta leer libros físicamente regresaron, tal vez probaron las plataformas o nunca las probaron porque no les latió el formato electrónico y siguen leyendo sus libros físicos. Entonces creo que los libros y su existencia no tienen nada que temer, y más bien ahora hay nuevos dispositivos para acceder a ellos. Lo que sí creo que es un mercado creciente es el de los audiolibros, porque pues cada vez contamos con menos tiempo para sentarnos y abrir y sostener un libro y dedicarle el tiempo, pero sí podemos tener otros momentos aprovechables para una lectura, que en este caso es en audio, pero puedes de todos modos acercarte al libro y conocer la historia nada más que contada en lugar de leerla tú. Entonces creo que sí, ese es un mercado que está creciendo. Sí, te abre las oportunidades, ¿no?, que hay. Y pues bueno, cuéntanos cómo es tu día aquí, o sea, cómo es un día normal para un editor. ¿Qué hace cuando llega? ¿Qué hace cuando se va? ¿Cómo es ese transcurso del día? Lo único que siempre es igual es el café. O sea, si no hay café no puede empezar el día. Pero después del café es muy distinto. Idealmente a mí me gustaría siempre aprovechar la mañana para leer cosas nuevas y ver estos manuscritos y estas propuestas, y a veces sí lo hago porque pues es el momento en el que estás más fresco y también puedes trabajar los textos de tus autores muy bien en ese momento. Pero pues de repente no se puede porque tienes reuniones aquí internas o tienes que reunirte con tus autores y demás, y pues bueno, así va cambiando el día, ¿no? Tenemos reuniones con Mercadotecnia para ver los libros que se van a presentar próximamente y poder planear sus lanzamientos. Tengo reuniones con los autores para sentarnos a trabajar el manuscrito. Tengo primeras reuniones con potenciales autores como para ver, bueno, porque ya los autores llegan de muchas maneras, no nada más con proyecto escrito en mano, sino que muchas veces quieren escribir un libro pero no tienen claro qué o cómo hacerlo, y también nos reunimos con ellos para ayudarles a aterrizar sus ideas, o simplemente ya para ver detalles de ya va más avanzado el libro y son algunas cosas que hay que cuidar, estar de acuerdo y pues ya mandar el libro a producción. Todo eso sucede en un día. Y pues nada, muchos, no bomberazos, pero muchos retos que se van dando en el día a día que tienes que solucionar. No puede llegar a ser confuso, porque me imagino que no trabajas, como me dices, un libro, un manuscrito al día, o sea, son varios. Y quizá ahorita estás checando uno y al rato vas con el escritor de otro, que puede cambiar de género, de estilo. No llega a ser confuso para ti como esa transición de voy y vengo de un texto a otro, de una historia a otra. Pues no, como tenemos un buen balance de libros de no ficción y de ficción, o por lo menos yo tengo la ventaja de tener así, de ambos géneros, no, puedo estar trabajando una novela en la mañana y en la tarde cambio a un libro de autoayuda o de no ficción y todo bien. No hay tanta confusión, sino más bien como que mucha carga de trabajo y pues nada, el chiste es leer todo el día. Que es muy padre, ¿no? Tener todo el día para leer cosas nuevas, ¿no? Y tener la oportunidad de leerlas antes que las personas, ¿no? Debe ser muy, muy impresionante eso. Es emocionante. Y pues bueno, ¿podrías recomendarnos un libro que hayas leído últimamente, antes? Un libro que te guste mucho. ¿Nos podrías recomendar algo para leer? ¿O qué estás leyendo ahorita? Les puedo recomendar un libro nuevo que tenemos nosotros, que es Largo pétalo de mar, de Isabel Allende. Salió a principios del verano y bueno, el trabajo de desarrollo con la autora siempre es muy interesante porque ella tiene muy claras sus ideas y siempre tiene claro el mensaje que quiere transmitir. Tal vez no la historia o el plot del libro, pero finalmente el mensaje
siempre para ella es muy claro. Entonces, a partir de ahí, la creación de los personajes y cómo se desenvuelve la historia es, pues ahora sí que muy gratificante. Siempre preguntan que qué tanto se deja mover o editar o no, y en realidad es que no hay que hacerle mucho porque ella tiene muy claro qué es lo que quiere decir. Entonces, más bien como que llega, propone su proyecto y a partir de ahí se lanza a escribir, y ya pues después tenemos esas grandes obras de Isabel Allende que se han vuelto pues ya clásicos, ¿no? Pues ahí está la recomendación para que lo chequen, lo compran y lo lean sobre todo, ¿no? ¿Y a ti te gustaría escribir o has escrito alguna vez? Escribo mucho artículos cortos. Sí me gustaría escribir algún libro, pero pues el eterno conflicto de ay, pero esta idea no es nueva, y le sucede a todos, y admiro mucho a los que tienen el valor de sentarse y decir, esta idea tal vez no es nueva, pero le voy a dar un giro, y pues ser escritor requiere de valor. Sí, me imagino. Y bueno, ya para concluir, nosotros como estudiantes universitarios, muchos de nuestros compañeros quieren ser escritores, pero si uno de nosotros quisiéramos ser editor, ¿cuál es un consejo? ¿Qué tenemos que trabajar para poder? Yo creo que es importante, conocer todo lo básico de literatura, y aparte, pues sí tener un poco de estructura como para crear estos proyectos y claridad del mensaje que quieres transmitir. Pero hoy en día también encuentro que los editores deben de tener muchas habilidades, people skills, y porque sí tienes que ver con muchas personas a lo largo del proyecto y del lanzamiento de tu libro, y tienes que ver con diseñadores que te van a ayudar o no, o te van a captar o no la idea para transmitir tu mensaje a través de la portada, el mensaje del autor. Tienes que ver con gente de mercadotecnia, y te vas a topar con gente que te va a decir no hay presupuesto, y tú tienes que darle la vuelta a la barrera y decir, bueno, pero ¿cómo hacemos este proyecto diferente para que de todos modos se pueda promocionar mi libro? Tienes que ver con gente de producción, y a veces rogar que te muevan las fechas de producción para que porque se atrasó el proyecto por algún motivo, o porque quieres que se adelante para que llegue a una feria específica o algún evento específico. Vas a tener que ver con medios, como estamos haciendo ahorita, para poder hablar de los libros y promocionarlos y hablar de tus autores y demás. Y pues nada, creo que entre más habilidades de negociación y de comunicación tengas, mejor preparado vas a llegar como editor. Muchísimas gracias, espero que la hayas pasado bien en este tiempo. Gracias a ti. Y espero que les haya gustado a ustedes también, y que ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo. Si conocen a un amigo que le gusta leer, o si conocen a alguien que no le gusta leer, pues es momento de mandárselo para que le guste, para que empiece a generar estos hábitos de lectura. Pues bueno, hasta la próxima, amigos. ¿Has oído hablar sobre la corrección de estilo, pero no tienes muy claro qué es? ¿Te gustaría saber cómo un corrector de estilo puede mejorar tu libro? Bueno, pues quédate a ver este vídeo en este canal, porque ahora mismo te lo cuento. Bienvenidos de nuevo al canal de Letropía. Yo soy Clara C. Escrivá, soy correctora y dirijo letropía.net. Por cierto, puedes echar un vistazo en la caja de descripción a nuestra página web y ver lo que te ofrecemos. Y hoy quiero hablaros sobre la corrección de estilo. Si eres escritor, seguro que sabes que necesitas corregir tu libro, pero es probable que tengas muchas dudas acerca de qué es la corrección ortotipográfica y la corrección de estilo, que son las dos grandes correcciones sobre las que se suele hablar. A mí personalmente no me gusta separarlas tanto, porque al final me parece que todos los libros necesitan pasar por las dos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, siempre lo digo, la corrección de estilo y la ortotipográfica son parte de un proceso. Normalmente todos los libros que se editan en la edición tradicional pasan por las dos. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, pues primero hay un editor que trabaja el libro, el editor de mesa, después de que ya se haya tomado la decisión de publicar el libro,
trabaja el libro, habla con el autor, oye, deberíamos cambiar esto, especialmente hablando de contenidos, ¿vale? De qué se está diciendo en el libro. Después ese libro pasa por la corrección de estilo para pulirlo, para adaptarlo, para hacer una buena limpieza de fondo de las expresiones, de los errores, etc. Es una corrección bastante profunda, pero no es la edición, ¿vale? Vamos a ir separando conceptos. Un corrector de estilo no debe editar tu libro, debe haber una edición previa que la puedes hacer o con un editor o con un mentor de escritores que te ayude a mejorar tus textos. Y ya después de que el texto ha sido corregido en la corrección de estilo, está la corrección ortotipográfica, que se encarga de pues, limpiar imperfecciones como pueden ser pues, erratas, que falta una tilde, faltas de ortografía, algún problema de formato, que esto está en negrita, esto está en cursiva y debería estar igual, por ejemplo, ¿vale? Te voy a dejar aquí un vídeo sobre la corrección ortotipográfica. Es muy importante que sepas que un libro que no tenga ningún error, ninguna errata, es improbable, porque existe un margen de error que es muy difícil de controlar. Por eso, después de la corrección ortotipográfica, incluso se recomienda hacer otra corrección, que es la corrección de últimas pruebas, que se hace cuando el texto ya ha sido maquetado. Bien, después de explicarte todo esto, todo el proceso de edición que debes tener en cuenta, porque yo trato mucho con escritores que se autopublican y al final muchos piensan bueno, se les ha hecho creer que con una sola corrección su texto puede quedar maravilloso y perfecto, ¿no? Normalmente con la corrección ortotipográfica, que es la más barata. Y no es así, no es así. Si tú acabas de escribir un libro y lo quieres publicar, hay una serie de pasos, de procesos, de reposar el libro, también incluso, ¿por qué no?, de que lo lean otras personas, que son los lectores beta, que te dejo aquí otro vídeo sobre esto, que te ayuden a trabajar, a mejorar el libro. Entonces, volvemos al tema, ¿qué es la corrección de estilo y de qué se encarga? Bueno, pues el corrector de estilo se encarga, como he dicho, de mejorar expresiones, de trabajar el lenguaje, también de ver si estamos comunicando con precisión lo que queremos decir, ¿vale? En cuanto a contenidos, el corrector de estilo no se encarga tanto. Sí es verdad que si tu corrector de estilo detecta que hay algo que estás mencionando que no has dicho antes o que sí que lo has repetido varias veces, puede que te lo diga, ¿vale? Aunque ya te repito que este tema de los contenidos deberías intentar resolverlo antes de mandar el texto a corregir. Deberías resolverlo tú con una lectura, con tus lectores beta o incluso contratando a alguien que se encargue de esa parte de que el texto esté bien compuesto. ¿A quién le recomiendo yo la corrección de estilo? Bueno, pues prácticamente todos los libros. A mí todos los libros que me llegan, te diría que el 95% de los libros que yo recibo para presupuesto de corrección necesitan una corrección de estilo, ¿vale? Para esto en Letropía lo que hemos hecho es ofreceros un servicio muy completo que se llama Servicio de Corrección Premium, que lo que hacemos es primero una corrección de estilo para profundizar en todos estos errores, en todas las expresiones que podemos mejorar, en comunicar mucho mejor, y luego se hace una corrección ortotipográfica. La hacen dos personas diferentes y entre la primera corrección y la segunda tú mismo vas a tener que enfrentarte, ¿no?, al texto que hemos corregido y también a responder a preguntas, a sugerencias, etcétera, de forma que tú estás como escritor integrado en este proceso de corrección. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo sobre corrección de estilo. Si quieres ver una comparación entre una corrección ortotipográfica y una corrección de estilo, te recomiendo que vayas aquí abajo a la cajita de descripción, que te voy a dejar la página donde te voy a enseñar esta comparación de textos corregidos de una manera y de otra. Si te ha gustado este vídeo, pues me puedes dejar un comentario y también te agradeceré mucho que te suscribas al canal, porque así pues podremos llegar a más escritores y también te llegarán los vídeos de forma automática si le das a la campanita y no te perderás ninguno. Te invito también a que veas otros vídeos del canal que te pueden interesar, especialmente si eres escritor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, soy fundador de Editorial Letra Minúscula.
Bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores independientes en español, el canal de Editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de uno de los aspectos más importantes cuando se va a publicar un libro y de uno de los aspectos en los cuales tú tienes que reflexionar más antes de publicar tu obra. Es el tema de la corrección, y en concreto te voy a hablar de las diferencias entre una corrección ortotipográfica y una corrección de estilo. La corrección ortotipográfica consta de dos partes: ortografía y tipografía, que son cosas diferentes. La corrección ortográfica, como su propio nombre indica, trata de eliminar las faltas que hay en el libro. Pues las comillas mal puestas, trata de eliminar, por ejemplo, la falta de acentos, una B que debía ser una V, etc. Todos los errores ortográficos que pueda haber en tu obra. La corrección tipográfica es una corrección que habla de cómo empleas tú determinados signos, las comillas, las cursivas, las negritas, la eliminación de espacios sobrantes, la revisión del índice, la bibliografía, las citas, las notas a pie de página, las palabras mal partidas, etc. La corrección ortotipográfica es una corrección más técnica, se necesitan conocimientos técnicos, es una corrección en la cual hay algunas herramientas que te pueden ayudar. El corrector, por ejemplo, de Word te puede ayudar. Muchos autores, no sé muy bien por qué, no pasan ni el corrector de Word. Algunos no usan Word, es cierto, usan otro tipo de programas, pero te recomiendo que utilices estas herramientas automáticas. El corrector de Word te quitará aproximadamente el 50 o 60% de las faltas de ortografía. No todas. Hay faltas que necesitan una mente humana. Hay tildes, por ejemplo, que son diacríticas, que dependen del contexto, si llevan tilde o no llevan tilde, y eso igual el corrector automático no sabe diferenciarlo, ¿de acuerdo? Luego, en segundo lugar, tenemos lo que es una corrección de estilo. Bien, una corrección de estilo se revisa mucho más, ¿vale? Se revisa el vocabulario, se revisa la sintaxis de las frases, la expresividad, y sobre todo ver si el autor cumple su objetivo comunicativo de manera eficiente, es decir, si el autor es capaz de transmitir aquello que desea transmitir, si el texto se entiende bien, se eliminan muletillas y repeticiones innecesarias de ideas, se introducen conectores para ayudar a ligar las diferentes partes del texto, se simplifica el uso de subordinadas innecesarias y luego también intentas que el estilo sea homogéneo y claro, fácil de entender por el lector. Todo esto se hace respetando el estilo del autor y su manera de escribir. La corrección de estilo es más una interpretación del texto. No es tan técnica, sino que es más compleja de hacer porque se necesita que una mente humana, esto es muy difícil que lo haga un programa informático, interprete lo que el autor pretende decir y sea capaz de decirlo de la manera más clara posible. Por lo tanto, la corrección de estilo es más difícil de hacer que la corrección ortotipográfica. Se necesita un corrector que interprete y que comprenda realmente a un nivel ya más profundo el texto. Este es un tipo de corrección que es muy difícil que pueda hacer una máquina. Se necesita una mente humana ahí detrás del texto que sea capaz de interpretarlo y de entender no solo lo que el autor dice, sino de ver lo que el autor pretende decir y decirlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, es más complejo de hacer. Tengo que decirte que nosotros en Editorial Letra Minúscula no hacemos dos tipos de corrección diferente. Hacemos una corrección, que es la corrección del texto, que incluye ambos aspectos, la ortotipografía y la de estilo. Y te explicaré por qué. Bajo mi punto de vista, no tiene mucho sentido que una persona, por ejemplo, contrate solo una corrección ortotipográfica y si el corrector está corrigiendo el libro y ve que una frase, no sé, está mal hecha, por ejemplo, que no se entiende bien, o que hay una repetición innecesaria del mismo conector 10 veces en una misma página, no corrija eso. Yo entiendo que un corrector, si ve que hay un error, debe corregirlo, sea de estilo o sea de ortotipográfico. Por lo tanto, cuando se hace una corrección se hace bien, se hace de todo. Se hace ortotipográfica y se hace de estilo. Por eso solamente, no diferenciamos ambos aspectos. ¿Quieres corregir tu libro? Lo corregimos, pero corregimos ambas cosas. Yo entiendo que aquí el problema es otro.
Y te voy a decir cuál es el problema. El problema está en que muchos autores tienen miedo a que el corrector cambie su estilo. Y entiendo muy bien ese miedo. A mí me ha pasado publicar un libro con una editorial y que en la corrección se me haya cambiado completamente el estilo, mi manera de escribir. Y que veas el texto y digas, a ver, pero yo no he escrito esto. Aquí también hay que distinguir dos tipos de correcciones de estilo. Una corrección de estilo, digamos, mínima, que intenta respetar el estilo del autor, y una corrección de estilo que es una reescritura del texto. Muchas veces, si se hace una reescritura del texto, el texto que sale es completamente distinto al texto que había hecho el autor. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que tú te sientas completamente identificado con el texto que has creado y por lo tanto no hacemos reescrituras del texto. La corrección de estilo debe ser mínima. Mínima significa que debe corregir aquello que es claramente un error. Una estructura mal hecha, una estructura o una repetición innecesaria, etc. Pero tocando lo mínimo posible, porque es necesario y es nuestro compromiso con los autores que contratan este servicio con nosotros, es nuestro compromiso respetar el estilo del autor. A veces nos han escrito personas diciendo, quiero una corrección ortotipográfica, pero no quiero que bajo ninguna circunstancia se toque el estilo. Eso es un error. Es un error. Yo entiendo que los autores tienen tanto miedo a que les cambien el texto que prefieren que no se toque nada, solo las faltas y ya está. Pero si se hace una corrección de estilo con cariño y siendo una corrección de estilo, digamos, de lo básico, no una reescritura del texto, no debe haber problemas. Yo te recomiendo que no cometas el error de pretender tener solo una corrección ortotipográfica del texto. Porque si hay errores estilísticos, también deben ser corregidos. Eso ayudará a que tu texto sea mucho mejor. Aprovecho también este vídeo para hablar de un tema que para mí es fundamental, que es que muchos escritores independientes quieren publicar sus libros sin pasar por las manos de un corrector profesional, por diversas razones, porque consideran que es caro, porque consideran que ellos no lo necesitan, porque consideran que no es importante, etcétera, etcétera. La corrección de tu texto es absolutamente fundamental. Los lectores se merecen un texto bien corregido. Aunque tú lleves años trabajando en tu libro, un corrector de texto profesional va a ver errores que tú jamás verías y ayudará a mejorar muchísimo tu obra. Es un grave error publicar un libro que no haya sido corregido por un corrector profesional. Y por desgracia, muchos escritores independientes, yo no sé muy bien por qué, porque consideran que no es importante, que ellos no lo necesitan, etc. Estas son las razones, pero no quieren, digamos, contratar este servicio o consideran que no lo necesitan o que no es importante. Es importante. Ninguna editorial publicaría un libro sin ser corregido por un corrector profesional. El trabajo del corrector es muy difícil, es muy complicado encontrar un buen corrector. Muy complicado. Nosotros en Editorial Letra Minúscula hemos tardado años en desarrollar un equipo de profesionales del cual estamos totalmente orgullosos. Por lo tanto, no es fácil encontrar un buen corrector. El proceso de corrección de un libro es algo muy complejo, muy complejo. Y tú como escritor lo sabes, vas corrigiendo tu libro y siempre salen errores, cosas que cambiarías. En realidad la corrección nunca se acaba. Un autor podría estar corrigiendo su libro para siempre. También tiene que llegar un momento en que digas, ya está, ya se terminó, voy a publicar este libro, lo voy a enviar a un corrector y voy a sacar esta obra adelante. Gracias por escucharme, espero que esta explicación haya sido útil para ti. Dale al me gusta si te ha gustado el contenido de este vídeo, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a nuestra lista de correo, el enlace está en la descripción de este vídeo. Ofrecemos un mini curso gratis para escritores independientes de marketing digital. Puedes escribirnos a contacto@letraminúscula.com. También puedes visitar nuestra página web letraminúscula.com. Podemos corregir tu libro y también publicarlo. Gracias, hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor. ¿Alguna vez te has preguntado qué es un corrector de textos profesional, en qué consiste la profesión
¿Y cómo puede ayudarte un corrector a mejorar tu libro? Bueno, pues quédate en este canal, el canal de Letropía, porque voy a darte mucha información sobre esto. Hola, bienvenido al canal de Letropía. Yo soy Clara Escrivá, soy correctora y escritora y estoy aquí para hablarte sobre corrección de textos, sobre la profesión y cómo podemos ayudarte. Textos es una persona que se dedica a comprobar que los textos sean correctos. Hasta aquí, bien, pero la verdad es que no solo hacemos eso, también tenemos la capacidad de mejorar notablemente los textos. Lo primero que debes saber es que existen dos tipos de corrección, así a grandes rasgos, que serían la corrección ortotipográfica y la corrección de estilo. En la corrección de estilo, el corrector profundiza mucho más, intenta mejorar la expresión e incluso puede facilitar al autor que comunique un poquito mejor el mensaje que está intentando transmitir. Mientras que en la corrección ortotipográfica, su misión es conseguir que no quede ninguna falta de ortografía y ninguna errata. Bien, la profesión del corrector es muy antigua y tradicionalmente este era un trabajo que se incluía dentro del proceso de edición y sigue siendo así, pero si bien antes a los correctores nos contrataban editoriales y estábamos en plantilla, actualmente nos dedicamos mucho más a hacerlo de forma freelance y trabajamos para distintas editoriales o distintos clientes. Como corrector de textos hace falta formarse, sí, y además creo que hace falta tener unas cualidades. Primero, ¿qué formación tiene un corrector profesional? Bueno, pues por un lado, lo habitual es encontrar muchísimos correctores que son de carrera, traductores, filólogos o incluso de alguna otra similar o relacionada con humanidades, ¿vale? ¿Es absolutamente necesario? Bueno, es recomendable. Además de esto, el corrector profesional suele estar especializado, ¿vale? Yo soy filóloga hispánica y con la carrera de filología hispánica no me habría valido. Tuve que especializarme, en este caso yo lo hice en la escuela Cálamo y Cranc, que te recomiendo y que te voy a dejar linkada abajo en el cuadro de texto. Bien, pues lo habitual es formarse, especializarse en corrección ortotipográfica o corrección de estilo, corrección de últimas pruebas que se llama también. ¿Vale? Esto es muy importante porque la corrección es un trabajo súper específico y hay que saber mucho. Y además de toda la formación que puedas recibir para ser un buen corrector, necesitas mucha experiencia. Pero bien, además de eso, yo recomiendo tener ciertas cualidades. Por ejemplo, un buen corrector ortotipográfico debe ser alguien súper observador, muy minucioso y, al ser posible, perfeccionista. Sin embargo, un corrector de estilo quizá puede ser menos perfeccionista, pero sí debe ser muy observador y tener una capacidad de comunicación muy grande. Algo que debes saber, tanto si quieres ser un corrector de textos como si necesitas uno, es que este trabajo lleva muchísimas horas. Cuando nos enfrentamos a un texto, lo habitual es que invirtamos al menos una hora por cada 2000 palabras, ¿vale? Y estoy hablando un poco en términos generales. Esto quiere decir que, por ejemplo, un texto de 10.000 palabras, que no es muy largo, no llega a ser un libro, ya nos llevaría 5 horas, ¿vale? Si hablamos de un libro de 50.000 palabras, pues imagínate, serían más de 20 horas, ¿vale? Por eso a lo mejor te sorprenden las tarifas de corrección de los correctores a los que has consultado, pero intenta verlo así. Si fueras a la consulta de un médico 20 horas, ¿cuánto te costaría? Bueno, pues te puedo asegurar que la corrección de textos está muy mal pagada, pero que efectivamente lleva muchas horas y esas horas pues hay que pagarlas. Y ahora, ¿cómo te puede ayudar un corrector de textos a mejorar tu texto, tu tesis o tu libro? Bueno, pues definitivamente, si eres un escritor novel, necesitas un corrector. Incluso un escritor premio Nobel necesita un corrector. Yo necesito un corrector cuando escribo mi libro, cuando termino mi novela, cuando termino cualquier texto, incluso cuando termino un artículo. Entonces es súper importante que tengas esto en cuenta. Te van a quedar errores, te van a quedar faltas de ortografía y te van a quedar erratas. Hay ciertas expresiones que creemos que son correctas y luego resulta que no lo son. Y esto solo es capaz de verlo alguien con toda la experiencia. Sí, mi recomendación es que busques un corrector de textos.
Por cierto, no os he hablado todavía de UNICO, que es la Unión de Correctores, es una asociación donde todos los profesionales que nos dedicamos a esto, de verdad, 100%, estamos ahí asociados, compartimos información entre nosotros, nos formamos y te recomiendo que si buscas un corrector de textos, intentes buscarlo ahí en la página de UNICO y también que compruebes que estos correctores que hayas podido encontrar en otro sitio estén dados de alta en UNICO, estén asociados, porque eso te va a dar una garantía de calidad. Espero que este vídeo sobre corrección de textos te haya gustado mucho y si es así, por favor, dale a me gusta y compártelo con ese amigo escritor que pueda necesitar un corrector de textos. Y por último, ¿por qué no me dejas un comentario diciéndome por qué te ha gustado este vídeo? No olvides suscribirte al canal para poder recibir vídeos tan maravillosos como este. Y nos vemos en el próximo.